Autor de la noticia política, diríamos, entre comillas, del día, el congresista Héctor Becerril, representante o miembro de la bancada de Fuerza Popular, porque ustedes saben, lo hemos informado ya, él ha considerado que podría evaluarse una vacancia del presidente Ollanta por incapacidad moral. Congresista Becerril, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Se mandó con todo usted. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurre es que la Constitución, en su artículo 113, prevé como causal de vacancia la incapacidad moral permanente. Y para mí, desde el punto de vista, el ser inmoral no significa hacer actos delictivos o de corrupción o estar en actos contra la ética. También es inmoral permitir que gobierne, en este caso, la esposa Nadine Heredia, sabiendo perfectamente que el pueblo delegó su mandato en el presidente de la República, Ollanta, y él debe ser quien gobierna el país y no Nadine Heredia. Acá vemos que tanto los ministros, los premieres anteriores y el propio presidente, con la amplia colaboración de ellos y complicidad, diría yo, permiten que Nadine Heredia dirija los destinos del país, y eso es inmoral. Ahora, esa es la observación que iba a hacer, porque desde el punto de vista constitucional, el presidente en este momento no podría ser enjuiciado porque no hay una hecho, digamos, tendría que ser una interpretación muy extensiva el considerar esto como incapacidad moral. Me refiero a la preponderante acción o participación de su esposa. Pero más bien, eso me lo dijo hace un tiempo el constitucionalista Aníbal Quiroa, quienes sí podrían ser cuestionados son los ministros al ser responsables políticos y, por ejemplo, al aceptar o llevar a cabo o obedecer decisiones de la primera dama cuando ésta no tiene el título de funcionaria pública. Por ahí podría buscarse, pero ese es el caso de los ministros, no así en el caso del presidente. No sé si sabe usted, maneja usted la diferencia. Sí, completamente. También tienen una gran responsabilidad de complicidad en ese tema de la primera dama. Por ejemplo, si analizamos el hecho, cuando estuvo en discusión en el país el tema de la compra de Repsol, salió Nadine Heredia y simplemente al decir que si se verá, pues, si las sumas y restas dan, irá o no irá. Ella opinó y esa opinión prevaleció y finalmente a consecuencia de ello se hizo una realidad objetiva que no se hizo la compra de Repsol. Digo yo, ¿es solamente una opinión o esa opinión en la práctica se vuelve una realidad, se vuelve un hecho? Y así, en muchos casos, supuestamente opiniones de la primera dama se vuelven realidades, con lo cual demuestra que en la práctica, objetivamente, sí está gobernando el país, está tomando decisiones por el país, para lo cual nadie le elegido. ¿Con la anuencia de quién? Con la anuencia y complicidad del presidente. Claro, tanto, pero como el presidente congresista en este momento, digamos, la causal de incapacidad moral es un tema que debería aprobarse, y ese elemento probatorio es difícil en el contexto que usted señala, que a quien sí se debería cuestionar es, digamos, poniéndome en su hipótesis, ¿correcto? Sí se le podría cuestionar es al gabinete, porque el gabinete, como los ministros sí son responsables políticamente, son los que firman los decretos supremos y las resoluciones, a ellos sí se le podría decir, oye, un momentito, tú estás permitiendo o estás tomando decisiones de manera ilegítima porque estás aceptando decisiones o negativas de una persona que no es funcionario público o que no ha sido elegida o designada para ese propósito. Digamos, ahí podría haber un poquito más de elementos, pero con el presidente difícil. O sea, sí, digamos, no salimos del cuestionamiento político al gobierno, ¿no? Obviamente que lo que planteo a título personal sí es difícil en realidad en llevar a la práctica. Pero, por ejemplo, si se permite a la primera dama, por ejemplo, es un tema totalmente en contra de la Constitución, que dice que el vocero del gobierno debe ser el premier. Eso dice la Constitución. En la práctica, ¿qué vemos? Vemos que normalmente la presidenta del partido y la que funge presidenta del país actúa como vocera y funge como vocera del gobierno. Eso es anticonstitucional, inconstitucional. Por lo tanto, ahí también
hay una usurpación de poderes con la anuencia de los premieres anteriores. Parece que Villanueva no le permitió, por eso le bajaron los dedos. Es decir, nosotros acá tenemos que evaluar que el daño que está haciendo Nadine no es solamente el daño que lo hace al presidente como persona, minimizándolo, lo hace a la institución como presidente de la República, a la institución presidencial. Hace un daño institucional al país entero, o creen que cómo nos ven en el extranjero cuando nuestro presidente no es capaz de tomar decisiones, si toma decisiones por ella, la primera dama. O sea, acá hay un daño bastante grande que es el país. Lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados, que de poquito a poquito Nadine ha ido tomando más cuerpo, hasta que ahora finalmente pues ostente en la práctica el mandato del premier y los ministros y el presidente. No nos llama mucho la atención, pero lo que está pasando en el país es sumamente grave. Prácticamente ella de facto es la presidenta del país y eso no lo podemos tolerar, creo yo. Congresista, finalmente, usted, está a nivel de opinión, usted va a hacer algún tipo de planteamiento, algún tipo de iniciativa legal, primero dentro de su bancada, ¿cómo, o se va a quedar en opinión simplemente? No, lo que yo he manifestado es, ante estos hechos que están pasando en el país, con esta última crisis que pasó en el gobierno, ya amerita que se estudie ese punto de vista. Y yo pienso que debe estudiarse esa posibilidad. No lo estoy planteando como un hecho ya dado, aún más. Eso no lo he planteado todavía a mi bancada, en su momento lo conversaremos, evaluaremos, pero creo que ya es el momento, finalmente, de que se tome el toro por las astas y se deslinde este tema de Nadine Heredia. Por otra parte, lo que tú también manifiestas, la grave responsabilidad de los ministros, también tiene ya que evaluarse y tienen que llamarse a interpelar a estos ministros por estos hechos. Lamentablemente, pues, cada vez más este gobierno, ahora ya habiendo hecho la alianza completa con Perú Posible, al llevar a la señora Carmen Omonte como ministra, se hace cada vez más difícil finalmente, pues, poder hacer una interpelación y aún más, permíteme acotar esto, de que esa alianza que yo llamo por la impunidad entre el partido de gobierno y Perú Posible ahora se ha fortalecido con la convocatoria de la señora Omonte como ministra. Ahora está Bien. claro, a Ollanta lo van a blindar respecto al caso López Meneses y viceversa a Toledo respecto al caso Ecoteva. Eso es lamentable.